desanime, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Señor, que formaste la luna, la lumbrera para la noche y las estrellas, las cuales circundan en el cielo, las pusiste en el firmamento, mi Señor, oh mi Dios, oh Señor, oh mi Rey, oh sí, Señor, oh mi Dios. Hiciste las nubes que son tus carrozas, que caminas en el cielo y das la vuelta todo lo que hiciste, oh Señor, oh mi Dios. Busquen al Señor, ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Amén, amén, amén. Vamos a inclinar el rostro, oremos. Creo que podemos hacer una cadena de oración en nuestros hogares, que oramos en la mañana, no por esta criaturita. Él se llama, es un niño, José, el de la arena, el otro que venía, para acá venía el otro hermanito, el pequeñito. Entonces, creo que tenemos por muchos que orar, pero oremos por él especialmente, porque realmente está sufriendo. Señor, tú sabes que apenas que se abren estas puertas, eres tú, Señor, quien las abre para todas tus criaturas y tus almas que ingresan a tu templo, Señor. Tú lo sabes que siempre te pedimos encarecidamente y de amor que tú vengas a hablarnos, como siempre lo haces y siempre lo harás todos los días de sábado. Hijos, entro tu rebaño. Hoy día especialmente, Padre, sé que tú estás aquí mirándonos a cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, escudriñándola, Señor. Escudriña mi corazón y mi mente, y escudriña también la mente y el corazón de todas las hermanitas que están acá y hermanitos. Pero especialmente te pido por los padres de Josecito, Señor, de este niño que muy poco lo he conocido, pero tú lo conoces más que a nadie. Yo no lo sé, Señor, si es esa enfermedad o no, pero tú lo sabes, Señor. Solo sé que los hombres dicen tal cosa y tal cosa uno tiene. Pero, Señor, son tus huesos, es tu cuerpo, es una criatura, Señor. Dale, Señor, la paciencia, porque el dolor es grande, dice el Señor, es grande el dolor. Señor, entra a morar en ese corazoncito. Aplácale esos años que tiene esta criaturita, Señor. Te lo suplico, Padre, te lo suplico, Señor. Quítale esos dolores, si te lo has de llevar, Señor. Que sea pronto, pero si lo has de tener para esta vida, para ti, dale la sanación, que desaparezca todo mal que haya en sus huesitos y en él, Señor. Tú eres el único que puedes darnos el alivio de todo nuestro cuerpo, porque nosotros somos semejantes a ti, Señor. Tú nos has hecho, nos has moldeado, Señor, como el alfarero bendito. Señor, apiádate de esta criatura.
Perdónanos, padres, si no te conocen todavía bien. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Oh, Padre, te entrego en tus manos, en tu corazón y en la mesa de esta oración, Señor, a esta criatura. Oh, mi Dios todopoderoso, mi Señor Dios, de todo lo que existe en este mundo, Señor, porque tú nos hiciste, mi adorado Padre. Y dales también, Señor, la tranquilidad, la paz en el corazón de su abuelita que llora tanto, Señor. De tu hija Felipa, Señor. Tú la conoces, tú sabes su corazón de ella. Y lo mismo de sus padres atribulados, Señor, que están ahorita. Oh, mi amante Dios, no sé cómo pedirte más. Oh, Señor, perdónanos a todos. Perdona a sus padres, Señor. Perdónanos a nosotros, Señor, que somos pecadores. Ante tu infinita misericordia, Señor, pon en esta criaturita. Oh, Señor bendito. Dale, Señor, un poco de tranquilidad, un poco de paz en su corazoncito desesperado, Señor, que grita salir, que grita retornar donde fue, donde estuvo, Señor. Oh, mi Dios, tú eres el poderoso Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Haz por él algo, Padre. Te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor, a tus pies. Mi amante Dios bendito. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, Dios Todopoderoso. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor Todopoderoso. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Oh, mi Dios, oh, mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh, mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh, mi Señor, oh, mi Dios, oh, mi Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Vamos a tener nuestros estudios hoy día en Números, en el capítulo 26 del censo del pueblo en Moab. Es bastante larguito, pero vamos a tener para así poder entender las palabras de vuestro Dios que estuvieron dichas como sombras y símbolos en el pasado para los postreros días, para así poder entender sus santas palabras que encierra en estas santas escrituras inspirada por el Espíritu Santo, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. El capítulo 26 dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por todas las casas de sus padres y todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Miren, en aquel tiempo, hermanos, cuando era la palabra de vuestro Dios,
del Creador, había la palabra guerra, o siempre había las guerras. Los pueblos no se entendían en aquel tiempo, pero ahí tenía que intervenir nuestro Creador, nuestro Dios. Miren lo que dice. En el versículo 3 dice, y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel, que habían salido de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, hermanos, y siempre, y todos los tiempos, y hasta el fin, habló vuestro Dios. Y obedecieron los hijos de Dios, así como también ahora debemos obedecer como hijos de Dios sus palabras. Sigue hablándonos nuestro Dios, nuestro Padre. Rubén, primogénito de Israel, dice, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los, dice, enoquitas, de Paulo, la familia de los paulitas, de Ersón, la familia de los ersonitas, de Carmí, las familias de los carmitas. Estas son las familias de los rubanitas, que fueron contados de ella 43.730. Miren, cuánto de gente. En el versículo 8, los hijos de Paulín y Alibá, y los hijos de Elibad, Nebul y Datán, habrían estos Datán, Abiram, y fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo ¿de quién? Con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Miren, cómo había también aquellos que arrastraban al pueblo de Dios para que pecaran, hermanos. Miren cómo hicieron, cómo también había, así como ahora también existe eso, los engaños, hermanos. Por eso es que nosotros debemos siempre, dice que Dios, yo creo que nos ha dado la vida y nos ha dado los ojos y nos ha dado una mente y un corazón. Debía estar las palabras de vuestro Dios, pero también se encargaron muchos que supieron la palabra de Dios de esconder realmente los verdaderos evangelios de los mandamientos de vuestro Dios. Por eso es que grande parte de las multitudes del mundo pues están como digamos transgiversando sus caminos, hermanos, para estos últimos tiempos. Siempre habló Dios, siempre, a través de sus profetas, de sus escogidos, ¿no? Entonces, dice, sigue hablándonos el Señor, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos. Y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Miren, de escarmiento. ¿Quién estaba siendo realmente como un padre amoroso para aquellos hijos desobedientes que había? Por eso dice, como dice aquí, que dice, para servir de escarmiento, que murieron en el fuego aquella cantidad de seres humanos, ¿no? Dice, más en el versículo 11 dice, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, dice, por sus familias, de Samuel, la familia de los neolitas, dice, de Jamín, la familia de los jamenitas, de Jaquín, la familia de los jaquenitas,
de Sera, la familia de los Saraitas. Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simonitas. 22.200. Y los hijos de Gad, por sus familias, de Sefod, de la familia de los Sefonitas, de Agí, la familia de los Aginitas, de Suní, la familia de los Sunitas. Miren, estas eran, en aquel tiempo, eran sus apellidos de aquellas familias, de aquellas tribus, ¿no, hermanos? Lo que nos hace saber nuestro Dios. Dice, de Oní, la familia de los Onitas, de Eri, la familia de los Eritas, familia de los Oraditas, de Erelí, las familias de los Arelitas. Estos son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 44.500. Y los hijos de Judá, de los hijos de Judá, dice, Onad, Yer y Onad murieron en la tierra de Canaán. Murieron en la tierra de Canaán. Vamos a ver por qué murieron en la tierra de Canaán. Dice, y en el versículo 20 dice, y fueron los hijos de Judá por sus familias de Sela y la familia de los Sealitas. Dice, de Fares, la familia de los Farenitas, de Sera y las familias de los Seranitas. Y fueron los hijos de Fares, de los Ersonitas, y de Amul, y la familia de los Amulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 77.500. Y los hijos de Isaacar, por sus familias, dice, de toda la familia de los Loalitas, y de las familias de los Punitas. De Josud, y la familia de los Jesubitas, de Simerón, las familias de los Simoritas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 64.500. En el versículo 26, los hijos de Zabulón, por sus familias, de Seret, y las familias, la familia de los Seranitas, de Elón, y la familia de los Elonitas, de Jael, y la familia de los Jaelelitas. Estas son las familias de los Zabulonitas, y fueron contados de ellas 70.500. Y los hijos de José, aquí los hijos de José. ¿Por qué estudiamos todos sus nombres? Porque estos nombres tienen que ver en todos nuestros estudios para poder entender la palabra de nuestro Dios para el tiempo que fue antes y el tiempo posterior que es ahora, hermanos. Por eso viene, y lo dice en el versículo 28, y los hijos de José por sus familias, Manaset y Efraín. Los hijos de Manaset y de Manequir, y la familia de los Marequitas, y dice, Marequit engendró a Galad, y de Galad a la familia de los Galaditas. Estos son los hijos de Galad y de Jerez, la familia de los Jerenitas, Elec y las familias de los Elequitas. De Ariel, dice Ariel, las familias de los Axerielitas, de Siquín, la familia de los Siquemitas, Semeditas, y la familia de los Semedaditas, de Efer, y la familia de los Eferitas, y de Zoofedad, hijos de Efer. No tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofed fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manaset, y fueron contados
dice, de ellas 52.700. Estos son, en el versículo 35, estos son los hijos de Efraín, por sus familias de Suelita, la familia de los Sualitas, dice, y de aquel, la familia de los Becaritas, de la, dice, Tarán y las familias de los Tamanitas. Y estos son los hijos de Sula, de Herán y la familia de los Iranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contados de ellas 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias, Yo creo que ya muchos hemos en muchos capítulos de la Santa Escritura estos nombres que estamos últimos, como José, ¿no? Tiene que ver mucho, para que podamos entender así las Santas Escrituras de vuestro Dios. Y dice aquí, en el versículo 38, y los hijos de Benjamín por sus familias, y por ejemplo, los hijos de Benjamín, por ejemplo, ¿de quién era hijo Benjamín, hermanos? ¿De quién era su hijo Benjamín? Jacob. De Jacob. ¿En quién? ¿En cuál de sus esposas? Es de ¿En la quién? primera esposa. No, Benjamín era de Raquel, de su amor, Su primera esposa. de la última. O sea, la primera, ¿con quién se casó primero? ¿Con quién se casó primero? Con Lea. Primero. Y la hermana que se llamaba la otra, la menor, Raquel. Y eso, José y Benjamín son los hijos de su amor que tuvo en Raquel, los últimos hermanos, los últimos hijos, ¿no? Por eso dice así, dice, los hijos de Benjamín por sus familias, y de Bela y la familia de los Beaitas, de Abel, la familia de los Abelitas, de Airán y las familias de los Airamitas, de Sufán y la familia de los Sufanitas, de Ufán la familia de los Ufanitas, y los hijos de Bela fueron Agrad y Naad y Man, de Agrad la familia de los Ardanitas, de Naamán y las familias de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45.600. Estos son los hijos de Dan por sus familias. Dan, ¿hijo de quién era? Hijo de Lea. No. Claro, era de mi sierva. Ajá, ¿no? En él viene un carácter fuerte, ¿no? En Dan. Si estudiamos, por eso que tenemos importante estudiar, él era de un carácter fuerte, Dan. Por eso casi no se habla mucho de Dan, hermanos, en el inglés, porque era un carácter fuerte, era Dan, ¿no? Dice, estos son los hijos de Dan, por sus familias, de Sudán y la familia de los Subanitas. Estas son las familias de Dan, por sus familias. Dice, de la familia de los Subanitas fueron contados 64.400. Eso nomás eran. Los hijos de Aser, por sus familias, de Imna, la familia de los Imanitas, y de la familia de los Isuitas, de Bería y la familia de los Bereanitas. Los hijos de Bería y de Aber y la familia de los Aberanitas, de Malqueel y la familia de los Malqueelitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellos 53.400. En el versículo 48, los hijos de Nectalí, eso ya lo sabemos, también muchos lo saben eso ya. Los hijos de Nectalí, por sus familias, dice, de Jaseel, la familia de los Jaseelitas, de Juní, la familia de los
Junitas, y de Gerser, la familia de los Geseritas, de Silén y las familias de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí. También ya lo sabemos, hermanos, ya nos ha hablado Dios de estos nombres, por sus familias, y fueron contados de ellas 45.400. En el versículo 51, estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730 de los hijos de Israel. ¿Y de dónde era Israel? ¿El pueblo de quién era? ¿El pueblo de quién es Israel? El pueblo de Dios, el pueblo de Dios de Israel. Dice así, en el mismo capítulo 26, y en el versículo que continúa, 52, el orden para la repartición de tierras. Miren, cómo había en el tiempo de vuestro Dios reparticiones de tierras. Pero ahora hay las reparticiones de tierras. Pero ¿cómo se reparten estas tierras? A veces con tanto problema y con tanto dolor. Pero miren cómo dice acá. Dice, en el versículo 52 dice, y habló Jehová a Moisés. Miren, como siempre Dios era el que hablaba, el que ordenaba, daba sus órdenes, lo que tenían que hacer sus siervos, sus profetas, que era aquí Moisés. Miren cómo decía, y habló Jehová a Moisés diciendo, ya estos se repartirá la tierra en heredad. Miren, había la repartición de tierra y la heredad. Por la cuenta de los nombres. Por la cuenta de los nombres, hermanos. Miren, es como que en estos tiempos, yo creo que acá dice bien claro cómo se tienen que hacer las reparticiones. Miren lo que dice. Dice, a los más darás mayor heredad. Miren lo que dice. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad, conforme a sus contados, conforme a sus familias, al tanto de sus familias. Miren lo que dice. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus. Y por los nombres de las tribus ¿de quiénes? De sus padres heredarán. ¿Cómo está la palabra de Dios? ¿Cómo teníamos que vivir? Sin pelear, sin odiarnos entre hermanos. Está para repartirse como dio la orden. Dios creador, el dueño de la tierra. El dueño de todo, porque Él es el dueño. Solamente nosotros lo tenemos prestadito mientras que estemos en esta tierra, hermanos. Y dice en el versículo 56, conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Si el ser humano hubiese escudriñado sus escrituras, sus mandamientos, sus palabras, creo que la vida hubiese sido más amena en el ser humano en esta tierra. Porque, hermanos, por las tierras hay tanto odio, tanto rencor, y hasta a veces entre familias, entre hermanos, ni se habla, y hasta a veces hasta la muerte, por desconocimiento. Si vuestro Dios dijo cómo tenía que repartirse la tierra, hermanos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el Señor, que solamente hay uno para buscar. Vamos a mismo Números, en el capítulo 34 y el versículo 13. 34, está un poquito más adelante de lo que estamos. 34 en Números.
y en el versículo 13. Y en el versículo 13, hermanos. 34 y en el versículo 13. ¿Encontraron? Encontraron el versículo 13, 34 de Números, el capítulo y el versículo 13. Dice: mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que se diese a las nuevas, ¿qué dijo? A la nueva tribus y a la, ¿a qué dijo? Media tribu. Y a las medias tribus. O sea que era por números. Por eso, miren hermanos, si no, vamos aquí a lo importante que está sus palabras de Dios, cómo tenía y cómo tiene que ser repartida sus tierras, su propiedad. Aquí no hay de que yo, esta es mi propiedad, mía, esto es mío. Todo es de Él y debe ser repartido mientras que vivamos en esta tierra que nos los ha dado nuestro Señor para nosotros ocuparla, servir, porque también se va a quedar. Y así pasará como pasa de generación a generación, hermano. Pero ¿qué sucede entre el ser humano? Por desconocimiento de los mandamientos de Dios, hacen las cosas todo mal y llegan los odios, llega la venganza y llega hasta la muerte. ¿O no, hermano? Sí, hermano. Por desconocimiento, porque está en sus mandamientos. Por eso es tan importante estudiar palabra por palabra de lo que nos, de sus palabras, de sus mandamientos, de sus escrituras, que escribió con su propio dedo y habló con sus labios, con su boca, nuestro Creador, hermanos. ¿Amén? Amén. Amén, hermano. Muy bien. Vamos ahora, vamos a Daniel. Ahora, hermanos, vamos a Daniel. Vamos a tener ahora en Daniel, vamos a escudriñar sus palabras a este siervo, a este profeta Daniel, a quien escogió vuestro Dios para los últimos tiempos de sus palabras que le reveló para estos tiempos que estamos ahora viviendo, hermanos. Vamos entonces a escudriñar, porque palabra por palabra, para que así nosotros podamos entender. Entonces, vamos al capítulo 2 y al versículo, continuamos, porque ya tenemos los estudiantes, continuamos en el versículo 23 de nuestros estudios del capítulo 2 de Daniel, pero ahora hemos escudriñado desde el versículo 1 hasta el versículo 22 y continuamos en el mismo capítulo 2 y en el versículo 23. Dice la palabra de Dios, que dice aquí, dice así: a ti, oh Dios de mis padres, miren lo que dijo Daniel, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues no has dado a conocer, dice, pues nos has dado a conocer el asunto de quién, del rey. Miren, ¿qué le dio a Daniel? ¿Qué le dio a Daniel a su mente y a su corazón? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio Dios? Sabiduría y fortaleza. Claro, sabiduría. Sabiduría. Y a nosotros también nos ha dado el Señor sabiduría.
entendimiento, por el discernimiento. Sabiduría. 24 dice. Después de esto, fue Daniel a Jericó, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Mire, había puesto el rey. ¿Y quién era el rey? ¿Quién fue el rey? Nabucodonosor. Eso, muy bien. Fue Nabucodonosor, efectivamente. Dice, sigue hablándonos, dice, el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no, dice, no matéis a los sabios de Babilonia. Llevadme a la presencia del rey y yo le mostraré ¿qué dijo? La interpretación. ¿Ve? O sea, Babilonia, ¿qué quiere decir la palabra Babilonia, hermanos? ¿Qué quiere decir la palabra Babilonia? ¿Quién ha entendido la palabra Babilonia? ¿De dónde dijo el Señor que salgamos? De Babilonia. Dijo, salid pueblo mío de las Babilonia, ¿no? Y aquí en este rey que reinaba era la Babilonia. Por eso que llamaba de ahí mismo llamaba de ese pueblo, porque ese rey era que adoraba a sus dioses y él también se hacía pasar como Dios. Por eso que nos dice así, hermanos, de la Babilonia. Y dice, sigue hablándonos, dice, en el versículo 25. Entonces Jericó llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey ¿qué dijo? La interpretación. Era el varón de los deportados. O sea, este rey cazador, que era Nabucodonosor, un rey cazador que cazaba a la gente de los pueblos y se llevaba todo lo mejor de lo que en sus pueblos tenían sus iglesias a quien ellos adoraban. Eso era su trofeo, y en este caso llevó a los príncipes, como era el que estaba ahí, Daniel, ¿no? Que en esa batalla él capturaba de todas las naciones, pueblos de la tierra, para él, este rey Nabucodonosor, que quiso ser más que Dios, ¿no? Miren lo que sigue hablándonos. Dice así la palabra de Dios, dice, en el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba, ¿qué llamaba? Baltasar. Porque Belsasar. ¿Por qué dejaron? Pues miren cómo hacía este rey. O sea que él, como se dice, quitaba el nombre y ponía el nombre que quería, porque él se llamaba Daniel, no ese nombre. Y así también les cambió a sus amigos, a sus compañeros de Daniel. Y dice así, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación. Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Ve? Por eso es que habla de la Babilonia, porque ahí en esa nación donde estaba, que reinaba ese poderío de este rey, era la Babilonia. Por eso mandó a llamar que viniera Andén para que le interprete el sueño que había tenido este rey Nabucodonosor. Dice, sigue hablándonos, dice en el versículo 28, pero hay un Dios. ¿Quién diría que hay un Dios? ¿Quién dijo? ¿Dijo el rey Nabucodonosor o dijo Daniel? Daniel dijo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En los
postreros días. ¿Cuáles son esos postreros días, hermanos? Estos días. ¿Cuáles son esos postreros días? Estos días. Para estos días. Y dice, ¿no? Dice, por eso dice, en los postreros días. He aquí tu sueño, dice, y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Quién le estaba diciendo eso? Daniel. ¿Sí o no? Sí. Sí, Daniel le estaba diciéndole al rey. Lo que dice. ¿Y por qué creen que le daba esas visiones a Daniel? ¿Porque así nomás Dios? ¿O porque qué era Daniel para él y qué fue su pueblo para Dios? ¿Qué era, hermanos? Profeta. Sí, está bien, que fue su escogido, pero ¿qué fue? ¿Qué fue su pueblo? Porque de a donde lo capturaron a Daniel, ellos creían en el Dios viviente, en el Dios vivo. Ellos no creían en las imágenes, él creía en el Dios vivo. Por eso, ¿qué le dijo aquí? A ti, oh Dios de mis padres, porque creía en el Dios vivo, así como nosotros que creemos en el Dios vivo, hermanos. Por eso hay que entender cada palabra como nos habla. Dice, estando tú, oh rey, le dijo Daniel, en tu cama, te vinieron pensamientos, le dice, te vinieron pensamientos, por saber lo que había de ser, dice, en lo porvenir. O sea, le vino pensamientos a este rey, ¿qué sería más allá, después de ese momento? ¿Qué va a suceder? Eso le vino esos pensamientos. Por eso dice así, le dice, en el porvenir o en los postreros días, que es la misma palabra. Y dice, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Quién le mostró? ¿A quién se refiere que dijo el que revela los misterios te mostró? ¿A quién? ¿A quién se refirió? Dice Daniel al Nabucodonosor. Se refirió a Dios, se refirió a Dios. A Dios se refirió, que Él es el que revela los misterios. Él es el que sabe el corazón de nosotros. Ahorita mismo sabe nuestro corazón, sabe nuestra mente, qué estamos pensando, qué estamos haciendo. Ahorita mismo. Dios, nuestro creador, es el que sabe. Y en el versículo 30 dice así, y a mí, miren lo que dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. ¿A quién le fue revelado? ¿A Nabucodonosor o a Daniel? Daniel. A Daniel, porque Daniel es el que le está interpretando el sueño. ¿A quién? ¿A quién? A Nabucodonosor. Ahí. Por eso dice así. Por eso dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón. Los pensamientos de su corazón. Dice en el versículo 31. Tú, oh rey. ¿Quién estaba diciéndole? Tú, oh rey. ¿Quién estaba hablando? Daniel. Daniel, al rey le está diciendo. Por eso dice, tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era terrible. Y su aspecto era terrible, era tan grande, y su aspecto terrible. Y en el versículo 32 dice, la cabeza de esta imagen era de oro, fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de ¿qué?
de barro cocido. Estaban, ¿qué dice? Mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en su pie de hierro y de barro cocido. ¿Y los qué? ¿Qué los hizo? Los desmenuzó. Los desmenuzó. ¿Quién sería la piedra? ¿Quién sería la piedra que dice de hierro y de barro cocido? Y lo desmenuzó. Pero acá dice la palabra que dice, fue cortada no con mano ni hierro a la imagen de sus pies. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Dios, nuestro Señor, Dios. Y lo que representa que dice acá de esta, porque son símbolos, hermanos, símbolos de lo que está diciendo de la imagen, por ejemplo, la cabeza y la imagen, el pecho, dice, y sus brazos de oro. Yo compré la lámina, hermanos, pero qué pena que me la haya olvidado, que quería hoy día mostrarles justamente, tengo la lámina grande, qué significaba lo que ahorita estamos escudriñando aquí, hermanos, pero será para el próximo, tanto esto, mire cómo me olvidé, pero quería poner acá, para que hoy día viéramos y sepamos cada símbolo que está ahí, qué es lo que quiere decir aquí en lo que habla nuestro Dios, en lo que nos dice aquí en su palabra, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir estudiando, pero va a ser para el próximo sábado, hermanos, que voy a traer esa lámina para que entendamos esta parte que nos dice el versículo 31, versículo 33 y 32 y 33 y 34, para que sepamos, porque justamente esa lámina he traído para que entendamos, vayamos entendiendo, porque esta revelación que Daniel le revela a este rey es para estos tiempos que estamos ahora, hermanos, para estos tiempos de ahora, de estos momentos que estamos, porque nos va a llevar mucho acá a la revelación que él hizo a Juan, o sea, al Apocalipsis, hermanos. Por eso es que de a poquito, para entender bien, que ustedes sigan escudriñando para el próximo sábado, hermanos. Pero el próximo sábado vamos a ver, porque me hubiese gustado mostrarles ahora, decirles cómo estaba, qué es lo que dice aquí, por ejemplo, esa imagen, cómo está esa imagen ahí, hermano, para el próximo sábado. Muy bien, entonces hemos escudriñado a Daniel, a su profeta Daniel, que le reveló a él Dios, le dio esa sabiduría para que él, que ha visto en visiones a todas esas imágenes que son símbolos y sombras para estos tiempos, hermanos. Muy bien, vámonos ahora, nos vamos a Apocalipsis, a la revelación de vuestro Dios. Pero antes de ir a la revelación de vuestro Dios, que hemos estado en Daniel, vamos a escudriñar en el libro Patriarcas y Profetas, hermanos. Ya saben ustedes que aquí también nos manda a las Santas Escrituras. Así que escuchemos y enseguida vamos a la Santa Biblia. Hermanos, porque aquí tenemos que hablar de esa roca. Acá voy a darles yo la lectura en este libro. Dice, en el capítulo que está en este libro, 37, y en la página 436, la roca herida. Ustedes van a escuchar, hermanos, y después pasamos a las Santas Escrituras. Dice, de la roca que Moisés hirió, brotó, primeramente el arroyo de agua viva, que refrescó a Israel en el desierto, durante, todos sus peregrinaciones, donde quiera fue necesario
necesario un milagro. De la misericordia de Dios les proporcionó agua, pero las aguas no siguieron fluyendo. A ustedes ya han escudriñado. ¿Dónde no siguió fluyendo las aguas cuando estaba el pueblo de Israel guiado por la mano de Dios y Moisés? ¿Dónde? En el desierto. ¿Pero dónde? ¿Qué se llamaba el lugar? ¿Fluyendo dónde? En Orebet, hermanos. Donde quiera que se les hacía falta el agua, en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Cristo era quien por el poder de su palabra hacía fluir el arroyo refrescante para Israel. ¿Qué era Israel para nuestro Señor? Su pueblo. Bebían de la piedra espiritual. ¿Ven, hermanos? ¿Dónde vamos a buscar el agua? ¿Al río? ¿A los manantiales? ¿A dónde? ¿A dónde? Acá. Acá. Porque está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Acá tenemos que buscar el agua. Por eso, para que entendamos la palabra de nuestro Dios. Miren lo que sigue diciéndonos. Dice, y bebían de la piedra espiritual, dice, que los seguían, y la piedra era Cristo, Él era la fuente, dice, la fuente de todas las bendiciones, tanto temporales como también espirituales. Cristo, la roca verdadera, los acompañó en toda su peregrinación. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, insoles. Corren aguas de la piedra, cortó la peña y corrieron las aguas, abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sedacales como un río, hermanos. Miren ahora. Vamos ahora a la palabra de Dios escrita de sus mandamientos. Vamos a 1 de Corintios, hermanos. Vamos ahora a 1 de Corintios. Así no podrán decir que la hermana Estelita, ¿qué cosa estará diciendo? ¿Qué estará hablando? Entonces, vamos a la palabra de Dios. A 1 de Corintios, hermanos. Vamos a ver, busquen primeramente el título. 1 de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 4. 10, hermanos. 1 de Corintios y 10. Y el versículo 4. Versículo 4. ¿Encontraron, hermanos? Dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que los seguía a la roca, ¿a qué? ¿Ven? Y a la roca que era Cristo. ¿Ven, hermanos? Porque lo que estamos estudiando son el espíritu de profecías, hermano, para estos tiempos. Bien, miren cómo nos va, porque esto es inspirado por el Espíritu Santo, estos libros, hermanos. No es que se habla por hablar, hermanos, las cosas. Vamos ahora a Isaías, en el capítulo 48. Vamos a Isaías, hermanos. Ahí. Vamos ahora a Isaías. Volvamos así. Busquemos a Isaías, para que así podamos entender la palabra de nuestro Dios. Isaías está después de Jeremías, hermanos. Después de Jeremías está Isaías, después de Jeremías. Busquemos Isaías.
A ver, vamos a ver. En Isaías, en el capítulo 48 y el versículo 21. 48 y el versículo 21, hermanos. Y el versículo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías, capítulo 48 y versículo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra. Abrió la peña y corrieron las aguas. ¿Y qué más dijo en el versículo 22? Hermanos, ¿ven cómo nos lleva a la palabra de Dios el espíritu de profecías, hermanos? Ahora, vamos a Salmos, hermanos. Vamos a Salmos. En el capítulo 105 y el versículo 41. Vamos a Salmos, para que vean que la misma palabra de Dios interpreta la palabra. Vamos a Salmos. En el capítulo 105. 105, hermanos. Vamos a la palabra a 105. Vamos a 105 y el versículo 41. 41. Dice la palabra de Dios. Dice, abrió la peña y fluyeron aguas, y corrieron por los sequedales, ¿como qué? ¿Como qué corrió? Como río. Como un río, como río. ¿Ven, hermanos? ¿Cómo solita se interpreta la palabra de Dios con los libros de profecía? Hermanos, amén, hermanitas. Amén. Muy bien, vamos a seguir entonces, que nos sigue hablando nuestro Dios. Dice así la palabra, dice así: la roca herida era una figura de Cristo. Mediante este símbolo, miren, este símbolo, se enseñan, dice, se enseñan las mismas precisiones verdaderas espirituales, así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios. Ya dice, y abatió, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fluye la corriente de la salvación para una raza perdida, como dice, como la roca fue herida una vez, así también Cristo había de ser ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, para agotar los pecados de muchos, hermanos. Miren cómo dice la palabra de Dios, y está escrito y revelado también con su propio dedo y con sus propios labios. Vamos a Isaías nuevamente, a las Santas Escrituras, al capítulo 53 y el versículo 4. A Isaías, nuevamente vamos a ir a Isaías. Ya sabemos que está. Vamos a Isaías, para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios. Dice en Isaías, en el capítulo 53, busquemos 53. En el capítulo 53 y el versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios. 50, ¿han buscado? 53, capítulo 53 y versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por él sus llagas. ¿Qué fue? Sus llagas. Fluimos nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por sus llagas, ¿qué dice? Fuimos Curados. nosotros curados.
¿Por qué pues, hermanos, no ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser, somos su cuerpo? Él nos ha hecho a su semejanza. Si nos duele a nosotros, a Él también le duele. Y como le duele, Él nos va a sanar. Pero ¿qué va a escudriñar en nosotros? Nuestro corazón y nuestra mente. Hermanos, ¿ven? ¿Cómo nos dice lo que Él padeció por nosotros? Y lo que padecemos un poquito, gritamos y gemimos y hacemos tantas cosas por un poquito, pero sin embargo, Él sufrió tanto por nosotros. Fue abofeteado, fue escupido a vuestro Creador, fue molido por nosotros. Y nosotros nos duele un poquito y gritamos. ¿Podrán resistir? Si no entendemos la palabra de Dios, lo que Él ha sufrido por nosotros, pues no lo vamos a resistir. Pero si entendemos lo que Él ha sufrido por nosotros, siendo Dios, el Creador, el que había creado a quien lo había bofeteado, al que le puso la corona de espinas, aquel al que lo había azotado, se rebeló contra el Creador, hermanos. ¿Amén? Amén. Bien, hermanitos, muy bien. ¿Ven? Nos sigue hablando. Vamos entonces, sigue hablándonos la palabra inspirada de vuestro Dios. Dice así: nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. Miren, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez. De su gracia, dice, y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su gracia, que las piden en el nombre de ¿quién? De Jesús. De Jesús. ¿Qué hemos hecho ahorita por este niño? Hemos pedido. ¿Hemos pedido qué? Oración. Su gracia. ¿Ven, hermanos? ¿Ven? Ahorita lo pedimos. Pero lo pedimos ahorita. Pero Él nos los está recordando aquí. Que Él es el único Salvador. Que Él es el único dueño de nuestra vida. Dueño de nuestros huesos. Dueño de nuestra sangre. Dueño de todo. Él es el único. Hermanos. Miren lo que sigue diciéndonos. Dice, que las pidan en mi nombre, dice, que las pidan en nombre de Jesús, dice, exhalando los deseos de su corazón, en oración, penitente. Dice, la tal oración, miren, la tal oración, dice, presentará al Señor de los ejércitos, de las heridas de Jesús. Miren lo que dice la palabra, las heridas de Jesús. Y entonces brotará de nuevo la sangre bíblicamente simbolizada por las corrientes de las aguas vivas que fluyen. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Para quién estaría fluyendo esas aguas vivas? Para Israel. ¿Y quién es Israel? ¿Qué somos por nosotros? ¿Somos su pueblo o no? ¿Qué dicen ustedes? Digan no. ¿Somos su pueblo o no? Sí. ¿O pertenecemos a otro pueblo? No. Somos su pueblo. Como pueblo de vuestro Dios, Israel, hermanos. Dice, sigue hablándonos acá. Una vez establecido en Canaán, los israelitas se acostumbraron a celebrar con, dice, demostraciones de gran regocijo el flujo del agua de la roca
en el desierto, en la época de Cristo, esta, dice, celebración se había convertido en una ceremonia muy ¿qué? Muy impresionante. Se realizaba en ocasión de las fiestas, de la fiesta de las cabañas. Se realizaba de la fiesta de las cabañas. ¿Dónde están ahora las cabañas, hermanos? ¿Dónde están las cabañas? Estuvo las cabañas aquí en la tierra. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ya hemos estudiado, hermanos, ¿sabes? Muchas veces también hemos hablado. ¿Dónde? ¿Dónde? En el santuario, pues en el santuario terrenal. No había las cabañas. ¿Dónde estaban pues todos los hijos que había sacado de Israel? Todos vivían en cabañas. Era su pueblo, pero todos vivían en sus cabañas. Es lo que tenemos que entender de lo que dice del libro de profecías, del espíritu de profecías. Por eso dice, se realizaba, y esto está en las Santas Escrituras, hermano, porque te vamos a ir. Se realizaba, dice, en ocasión de las fiestas de las cabañas, cuando el pueblo de todo el país se engrosaba, dice, se engrosaba en Jerusalén. Durante los 7 días de las fiestas de los sacerdotes, salían cada día acompañados de música del coro de los levitas. Dice, a sacar en un recipiente de oro agua de la fuente de Siloé. Y van siguiendo por grandes multitudes de adoradores, de los cuales tantos como podían acercarse al agua viva, vivían de ella, mientras se lavaban los acordes, mientras elevaban, dice, los acordes llenos de júbilo. Sacarías agua con un pozo de las fuentes de salud. Miren lo que dice esa palabra, lo que dice, sacarías agua con un gozo, sacarías agua con un gozo de las fuentes de salud, dice la palabra ahí, dice así. Vamos a ver, ¿qué nos dice en Isaías, en el capítulo 12 y el versículo 3? Isaías, capítulo 12, ahí nomás sé que estamos, 12, sigan hacia atrás, 12, y el versículo que dijo 3, y el versículo 3, miren lo que dice la palabra de Dios, dice, sacarías con gozo agua de las fuentes de la salvación. ¿Ven? Miren lo que dice miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en Isaías, en el capítulo 12 y el versículo 3, hermanos. Sacarías con gozo agua de las fuentes de la salvación. ¿Ven? ¿Quién es el agua viva? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? ¿Cómo nos dice? Muy bien. Vamos luego. ¿Qué nos sigue hablando el espíritu de profecía? Dice así. Luego el agua sacada por los sacerdotes era conducida al templo en medio de la algazara, de las trompetas y de los cantos solemnes. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Vamos, ¿qué nos dice en Salmos? Miren lo que dice, pero pongan atención lo que está explicando en estas palabras que dice. Luego el agua sacada por los sacerdotes era conducida al templo en medio de la algazara, de las trompetas y de los cantos solemnes. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Mire, vamos a ver, ¿no era el pueblo de Dios también Jerusalén? ¿No era de nuestro Señor Jesucristo o no? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Vamos a ver, ¿qué nos dicen Salmos para que entendamos mejor? En el capítulo 122 y el versículo 2, Salmos
en Salmos 122. Vamos en Salmos 122. Busquemos ahí para que sí podamos entender la palabra de vuestro Dios. En Salmos, en 122 y el versículo 2. Y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. 122 en Salmos y el versículo 2. Dice la palabra de Dios así. Pero les voy a leer, dice el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En el versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus, ¿qué dijo? Puertos. ¿De dónde? Jerusalén. De Jerusalén. ¿Ven? ¿Ven? Como dice la palabra de vuestro Dios. Muy bien. Vamos a para terminar, es bastante, pero vamos a ir también a estudiar Revelaciones. Pero miren lo que dice para que entendamos la palabra. Este es el libro del Espíritu de Profecía. Si no escudriñamos estos libros, nos va a preguntar nuestro Dios. ¿Y qué vamos a responder nosotros, hermanos? ¿No? Entonces dice así. Dice la palabra de vuestro Dios. Dice así. El agua se derramaba sobre el altar del holocausto, mientras que repercutían los cantos de alabanzas a las multitudes. ¿Qué se refiere multitudes para ustedes, hermanos? Harta gente. Bastante gente. Ya sabemos que aguas, multitudes, es harta gente, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues. Dice, a las multitudes. Se unían en coros, dice, triunfales, acompañados por instrumentos de música, trompetas de tono profundo. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que Él había venido a traerles en el postrer día. ¿Cuándo es el postrer día? ¿El pasado? ¿El que va a venir o el presente? El presente. ¿Cuál dicen, hermanos? Todos ustedes. El futuro. ¿Ya han entendido? El presente. Ya no han entendido acá que lo que dice. Miren lo que dice. Escuchen bien. El Salvador utilizó este servicio simbólico para dirigir la atención del pueblo a las bendiciones que Él había venido a traerles en el postrer día. O sea, son Presente y futuro. para ahora. Para ahora. Los postreros días son ahora que estamos viviendo, en los últimos días de gracia. En los últimos días de gracia que estamos viviendo ahora, hermano. Por eso dice, para el postrer día. Grande de la fiesta se oyó su voz, en tono que resonó por todos los ámbitos del templo, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dice Juan, dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Ahora, ¿quiénes creían en Él? Vamos a Juan. A las Santas Escrituras, al capítulo 7, versículo 37 y 39. A Juan. Vamos a Juan, hermanos, ahora. Vamos al Segundo Testamento, como dicen ustedes. A Juan. Vamos a Juan. A Juan. Muy bien. Vamos a San Juan Vamos a San Juan, el capítulo 7, hermanos. Busquen el capítulo 7 de San Juan. En el capítulo 7 de San Juan. A ver, acá estamos. Capítulo 7, muy bien. Ahora nos vamos al versículo
37 y 39. 37 y 39. Dice la palabra de Dios. Dice en el 37 de San Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dijo en el versículo 39? Vamos a leerlo también el 38. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Y en el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Glorificado. Ahora díganme, ¿quién está entre nosotros? Está Yahvé, Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo. ¿Quién está? ¿Quién está entre nosotros? El Espíritu Santo está entre nosotros. Porque por eso es que está dándonos la oportunidad que estamos ya viviendo los últimos momentos, los últimos instantes. Cuando el Espíritu Santo se retire, entonces sí, vendrá todos los conflictos y las calamidades y las enfermedades y todo por doquier. Todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero ¿por dónde va a llegar este arrepentimiento, hermanos? Va a llegar por escudriñar las santas escrituras de estos santos libros, que es inspiración de quién. ¿De quién es inspiración? De Dios. Porque el Señor fue espíritu en el principio. Hermanos, en el principio fue espíritu, que dice que volaba, porque todo era negro y agua. Y dijo, hágase la luz, y comenzó a trabajar y se hizo la luz. Entonces es el Espíritu Santo. Entonces, ¿no? Entonces, pero ahora díganme, ¿Cristo Jesús es Dios también? ¿O está dividido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el mismo? El mismo. El mismo, por supuesto. Porque en primera de Juan, ¿qué dijo? El verbo, ¿qué dijo? Vamos a ver aquí, hermanos. Ya hemos tenido, hermanitos, ustedes ya debían contestar rápidamente. ¿Qué dijo en el principio? En el capítulo 1, ¿qué dijo? El verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios era el mismo. Era el mismo. Entonces, ¿Dios estuvo en la tierra entre los hombres? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es lo que estuvo entre los hombres. Dios es el mismo. El que conoce al Padre, conoce al Hijo. Y el que conoce al Padre. Muy bien. Amén, hermanitos. Hasta ahí llegan nuestros estudios del Espíritu de Profecías, hermanos. Nos quedamos ahí para el siguiente sábado. Y a poquito para que entiendan. Yo tengo que escudriñarles de aquí, para que así también el Señor, el día que tome en cuenta, te vamos a responder. Muy bien. Ahora sí. Vamos al Apocalipsis, a la revelación que le hizo a quién. A su siervo Juan. Muy bien. Vamos entonces aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 3 dice el versículo 1 hasta el versículo 6, hermanos. El mensaje a la iglesia ¿de dónde? De Sardis, ¿no? Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás
muerto. Miren lo que dice. Y estás muerto. En el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado, dice, no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de ¿quién? De Dios. Delante de Dios. En el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate pues de lo que has recibido. A ver, ¿qué cosa ha recibido el ser humano en esta tierra? A ver, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. ¿Qué tendría que guardarse el ser humano, hermanos? ¿Qué tenemos que guardar? Sus mandamientos de su ley. Sus mandamientos de su ley. Tenemos que guardarlas. Nosotros en la mente y en el corazón, hermanos. Y dice en el versículo 4, ¿qué dice? Pero tienes unas pocas personas, mira, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ni andarán, dice, sus vestiduras, y andarán, dice, y andarán en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué quiere decir las vestiduras blancas para ustedes, hermanos, en la palabra de Dios? ¿Qué es las vestiduras blancas? Limpiar nuestro corazón. Que estemos limpios del todo, pecado. Está bien, hermano, está bien, efectivamente. Las vestiduras blancas no quiere decir que se va a lavar la ropa y la va a emblanquecer la ropa que nos ponemos, porque eso solamente es una ropa que nos cubre, que nos tapa nuestra piel. Las vestiduras que dice que se tiene que blanquear es nuestro carácter, hermanos, nuestra manera de ser, nuestro corazón de nosotros, nuestra mente. Eso es lo que dice aquí de las vestiduras blancas para poder heredar el reino de Dios, hermanos. No es la ropa que nos tenemos que limpiar. Por eso es que dice, el que dice aquí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro, y no borraré su nombre del libro, hermanos. ¿Dónde se está escribiendo todo lo que hacemos en este mundo? ¿Dónde se está escribiendo, hermanitos? Ya saben ustedes, ¿aquí en la tierra? No, el Señor. Hay un ángel que está escribiendo todo lo que hacemos aquí. Para el día del juicio. Para el día del juicio, cuando se van a abrir los libros. Entonces, hermano, es lo que tenemos que entender y limpiar, lavar. Quiere decir que dejemos de andar en nuestros pecados. En lo que el Señor aborrece. Hagamos las cosas buenas por más y quitemos a veces los pensamientos malos de la cabeza. A veces entra a la cabeza el pensamiento, al corazón, será cosas. Pero ¿cómo podemos decir? Si no sabemos, no las hemos oído ni las hemos visto, hermanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ensuciando nuestro corazón, nuestra mente, porque metemos cosas que no sabemos, que no hemos visto, hermanos, ¿no? Entonces, a esto dice esta palabra que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Dios, Yahvé, Jesucristo, Emmanuel, muchos nombres tiene, lindos y maravillosos nuestro Dios, hermanos. ¿Ven? Muy bien, para que entendamos mejor lo que le revela a su siervo Juan para estos tiempos que se avecinan, la marca de la bestia y el sello de Dios, para que entendamos cuál es la diferencia, la marca de la bestia y el sello de Dios, porque en aquel día, si no entendemos de las
de todos sus mandamientos, sus mandatos, sus leyes, sus estatutos, sus decretos de Dios, y si no han conocido y no han entendido nada de sus palabras que ha dicho el Señor para la salvación de nosotros, para estos tiempos, que ya viene la venida del Señor y que estemos frente a Él, y Él, como dice, las ovejitas a la derecha, benditos de mi Padre, y a la izquierda los cabritos, malditos de mi Padre, afuera los perros. Entonces, si no hemos entendido cómo, pero si nosotros conocemos, si entendemos y guardamos sus mandamientos de su ley, pues no lo vamos a hacer, porque justamente es el sello de Dios, la obediencia. Y guardar sus santos sábados, aunque en ellos nos vaya la vida. La perdemos la vida, este cuerpo mortal, que se lo comerán los gusanos, pero el Espíritu, que Dios es de Dios para la vida eterna. Amén. Amén. Amén, hermanos. De sus santos evangelios y de sus santas palabras de salvación. Para que entendamos mejor, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, muy bien, vamos a buscar ahora, como dicen muchos, no, que no hay que leer profecías, porque no, que eso fue al pasado, que eso fue de... No, hermanos, si no escudriñamos, claro, cerró la puerta y se quedaron las que estaban con el aceite esperando al novio y se quedaron con el novio, ¿no es cierto? Eso es como un símbolo, que es, hermanos, como un símbolo que quiere decir que nosotros estemos preparados para esa hora, porque esa hora va a ser la prueba, si hemos entendido realmente para poder obedecer. Y si no estamos firmes en la palabra de Dios, no estamos firmes en sus mandamientos, pero hermanos, pero aquel que conocemos cantando las aleluyas, pero nuestro espíritu va hacia Dios, va hacia el Creador, va a Él. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender en estas palabras que nos habla nuestro Dios. Amén. Vamos a San Lucas, en el capítulo 12, busquemos San Lucas. Vamos a San Lucas, hermanos. Vamos a San Lucas en el capítulo 12 y el versículo 39 y 40. 12 y el versículo 39 y 40. 12, San Lucas 12 y el versículo 39 y 40. Dice la palabra del Señor. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y en el versículo 40, vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Ven? El Hijo del Hombre vendrá. No sabremos la hora, pero Él vendrá. Pero si estamos preparados y sabemos, vamos a saber la hora. Vamos a saber la hora. Eso dirán por los que no saben. ¿No saben qué hora va a venir? Pero nosotros vamos a saber, porque nos va a hacer saber. Nos va a hacer para que cuando dice, salid, pueblo mío, porque ya estará sitiándose, ya estará rodeándose para atraparnos. Entonces, por eso dice, salid, pueblo mío. Y no va a permitir a que nos rodeen, a que nos hagan daño. Porque si es preciso, los ángeles estarán de guerreros cercándonos a nosotros, a sus hijos, a sus escogidos, pero aquellos que están entendiendo la palabra de Dios, aquellos que saben lo que van a sufrir, pero no hay temor, porque ni dolor van a sentir. Aquellos, hermanos. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Vamos ahora a Apocalipsis, en el capítulo 16 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios: he aquí yo vengo como el ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda. ¿Qué? ¿Me están siguiendo o no? ¿Qué dijo? A ver,
vengo como el ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y ¿qué dijo? Y vea su vergüenza. ¿Ven? ¿Y dónde está? ¿No está en la revelación que le hizo a su siervo Juan? ¿Y para cuándo le hizo esa revelación? ¿Para cuándo? ¿Para el pasado? ¿Que se pasó o para ahora? Para los últimos días. Para los últimos días. Muy bien. ¿Ven? Vamos a Éxodo. Volvamos ahora a profecías. Éxodo. En el capítulo 32. Vamos a Éxodo. Al capítulo 32. Y los versículos 32 y 33. 32 y 33. En los versículos 32 y 33. En el capítulo 32. 32. Hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice en el 32. Que perdones ahora, dice. Miren lo que dice. Que perdones ahora su pecado. Y si no, reíme ahora de tu libro que has escrito. Miren lo que dice el Señor. Y en el versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo. ¿De dónde? Del libro. Del libro de la vida. Del libro de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida, hermanos? En el cielo. Es verdad que está en el cielo, en el paraíso que se lo llevó, pero eso también va a bajar aquí a la tierra, porque el Señor bajará con el paraíso primero, hermanos, con el que ha subido al cielo, y con ese va a venir, hermanos. ¿Amén, hermanitos? Amén. Muy bien. Dice así, 33, 32 y 33, ¿no? Que hemos leído. Muy bien. Vamos a Salmos. En el capítulo 69 y el versículo 28, Salmos. A ver, ¿quién que se levante, por favor? Dice 28, Sí. sean raídos del libro de los vivientes y no sea escrito entre los justos. Ya, amén. Ve lo que dice. Dice así, en el capítulo 69 y el versículo 28 dice: sean raídos, o sea, sean raídos. ¿Qué quiere decir raídos? Borrados. Así como en Noé. ¿Qué dijo el Señor con la lluvia que hubo, el lluvión? Se ahogaron todos. Fue raída la tierra. ¿O no? Solo quedaron más que los sobrevivientes de Noé. Pero fue raído, ¿por qué? Porque se llenó todo de agua, de mar, y fue raído. Por eso es que dice aquí: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Se dan cuenta, hermano? Que todos aquellos desobedientes, todos aquellos que no han obedecido sus mandamientos de su ley, que no han, ni siquiera han querido conocerlo. Porque hay muchos que dicen, cuando uno les habla de la palabra de Dios, dice: sí, yo sé que hay Dios, dice. No, sí sé que hay Dios, y nada más. Y hay muchos que tienen también, como tienen las escrituras, y muchos como me dicen, y le digo: ¿no la tendrá usted de repente guardada? Sí, la tengo guardada. Sáquela, le digo, porque ahí está su salvación, su vida. Sáquela. Hay muchos. ¿Y quién será la causa? ¿Qué será la causa para que esas palabras se hayan quedado encerradas? Que se hayan quedado a llenarse de polvo, para que aquellas palabras no hayan fluido las corrientes de agua viva de salvación, el pan de vida, estaban encerradas. Como ahora, recién ahora, estos últimos tiempos sí se está gritando ahora. Aquí tenemos que escudriñar con oración
con lágrimas, con dolor, para que el Espíritu Santo se manifieste y more en nosotros en ese momento que el Señor nos está guiando, no sus palabras. Porque también el diablo es astuto. Si ustedes van a escudriñar, a pedirle al Señor con los ojos abiertos, pues el diablo está mirándoles por aquí, por el hombro. Y al revés están mirando las palabras. Se sacuden los ojos, vuelta, la miran que está bien. ¿Quieren pronunciarla? Está al revés. Porque Él no quiere que nadie lo sabemos. Y eso lo sabemos todos. Pero no queremos obedecer, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Ven, hermanitos, cómo la misma palabra de Dios en las mismas Santas Escrituras interpreta todo. Lo que fue, que dicen muchos, eso fue en el pasado, dicen. Fue en el pasado, sí. Pero fue como símbolo, como sombra para los postreros días. Que son ahora. Que son ahora, estos instantes de ahora. Cada palabra tiene un significado muy grandioso para nuestra salvación. Cada palabra. Como cada palabra también tiene el significado de la perdición para nuestra condenación. Para siempre. Ahora, quisiera que ustedes me respondan. Cuando va a ser los 1000 años que Satanás va a quedar aquí, en esta tierra, y que los suyos del Señor sean que estén paseando por los mundos, ¿va a ser con este sol que brilla, con la luna que brilla en la noche? ¿O cómo va a ser? Limbo. Los que van a quedar. Limbo. ¿Cómo? Limbo. Muy bien, ¿han entendido? ¿Ven? Va a ser limbo. Va a ser oscuridad. Por eso es que dice, ya no tendrá quien tentar, porque ya todos son suyos. Y los 1000 años, ¿es 1000 años que va a pasar? ¿O qué dijo el Señor de los 1000 años? O sea, ¿cuánto Un tiempo? día. 1000 años siempre. ¿O como ser 1000 qué? 10. 1000 días. 1000, un día. O sea que poquito tiempo. Poquito tiempo también van a estar Un ahí. día. ¿Para hacer qué? Exterminados. Exterminados totalmente, que ni siquiera ceniza o una brasa va a quedar ardiendo de un hueso como si fuera un palo ardiendo, no. Va a quedar ceniza. ¿Y dónde piensan ustedes que va a ser la nueva Jerusalén, la nueva tierra para nosotros? ¿Que nos va a llevar el Señor allá? ¿O a dónde? Acá, ¿Dónde creen? Acá mismo. ¿Así creen todos, hermanos? ¿Que va a ser acá? No, durante esos 1000 años, a los 1000 años va a bajar la santa ciudad de Jerusalén. Así lo dice la palabra. Pero cuando purifique la tierra. Cuando lo purifique la tierra, va a ser acá. Amén, hermana. Sí. Efectivamente. Dice, como va a ser su fin de Satanás y todos sus ángeles caídos y todos los que lo siguieron en sus maldades. Dice, quedará ceniza, porque no va a quedar ni un hueso ardiendo. Entonces vendrá el Señor a purificarlo. Primero limpiarlo y después a purificarlo. Y acá será la nueva Jerusalén en esta misma tierra. No va a haber otro mundo, hermano. No va a haber otro mundo. En este mismo. En este que estamos aquí. Aquí mismo, Él será nuestro pastor. Acá mismo. O sea que, hermanas, mírenlo bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde caminamos? Eso mismito vamos a caminar. Si es que lavamos nuestras ropas bien para heredar el reino verdadero y el reino para siempre de Dios. El que va a comer sus frutos del árbol de la vida que está, ¿dónde? Por eso que aquí vamos, hermanos. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde están? ¿Por qué no tenemos que contestar
por esto. ¿Qué dijo acá el Señor? Por aquí está que dijo. ¿Qué dijo el Señor? Ay, a ver, vamos a ver qué dice aquí. Dijo: el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. ¿Y de qué libro? Nos hablaba el Señor. ¿De cuál libro? De este libro. De acá. Por eso, hermanos, y aquí está, por eso, hermanos, que yo les digo, este libro es como es nuestra vida, nuestra vida. Es la vida que nos ha dado vuestro Creador, vuestro Dios. Es la vida. No lo miren como un libro que está, que es verdad que ya los hombres lo han escrito a toda, para, como se dice, a toda lengua, para todo pueblo, para toda nación. Pues nosotros es escrito en castellano para que podamos entender, pero son sus palabras de nuestro Creador. Esto es lo importante para nosotros. Pareciera mucho, pareciera harto, pero no. Aquí está nuestra salvación o nuestra perdición, hermano. Y ahora también Él llevó nuestras enfermedades, hermanos. ¿Por qué siempre tenemos que quejarnos y quejarnos? Entreguemos nuestro cuerpo, entreguemos el cuerpo de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de todo, al Creador. Porque nuestro cuerpo aquí es semejante. ¿A quién? A nuestro Creador, porque Él es el que nos ha creado a nosotros, como nuestros primeros padres. Somos polvo y tierra, hermanos. Pero el Espíritu, ¿a quién le pertenece? A Dios. Muy bien, hermanos. Muy bien. Muy bien. ¿Ven cómo nos llevan las Santas Escrituras? Nos interpreta solito aquí. No hay necesidad que corramos a tanto, hermanos. Pero sí en nuestros libros, porque son la inspiración. Como que, por ejemplo, yo creo que todos ustedes, hermanos, no habrán tenido una visión, pero de repente han tenido un sueñito, pero muy lindo. Un sueñito muy lindo con nuestro Creador, con lo que Él ha creado, ¿no? Entonces, eso porque, ¿cómo les revelaba a sus profetas? ¿Cómo les revelaba el Señor? ¿Así, hablándoles o cómo? ¿En qué? Sueños. ¿No dicen sueños también? Entonces también a nosotros, de repente, no solamente puede ser todo como malo, ¿no? Sino también que Él también nos revela a nosotros. Que como hubiese querido, como dicen las Santas Escrituras, de que como quisieran haber conocido a aquellos profetas todo lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿no? Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, lo hubiesen visto aquí en la tierra, pero no lo vieron a Él. Solamente obedecían porque oían su voz. Pero sin embargo, los apóstoles y toda la gente que estuvo en esa época, en ese tiempo, lo vieron, lo pudieron verlo, lo pudieron palparlo a nuestro Creador, a nuestro Dios. Hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos. Por ahora hemos terminado nuestro estudio de nuestras Santas Escrituras. Vamos a orar profundamente, pero para que el Señor abra nuestras entendederas y nosotros le abramos nuestro corazón y nuestra mente para que Él more entre nosotros y a la vez guardemos sus palabras de Él, guardemos las palabras, porque eso nos va a hacer mucho bien para la estadía de nuestra corta vida en esta tierra y después para nuestra vida, ¿dónde? Para la vida eterna, para la vida eterna, si no nos preparamos, hermanos. Muy bien, vamos entonces a arrodillarnos. Gracias, Padre Santo, por tus palabras que tú nos has hablado, Señor. Las has escrito, Señor, como escribiste en el monte de Sinaí, Señor. Y las diste, Señor, reveladas a tu siervo Moisés. Así, Señor, escríbelas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que estén aquí en este cofre, para recordarte cada día, cada instante, Señor, que tú eres el dueño de todo y el dueño de nosotros.
que debemos la obediencia hacia ti, Señor, porque tú eres el todo para nosotros y el que serás para siempre, mi Dios. Señor, has escuchado, Padre mío, las palabras de nuestro corazón también que hemos respondido, Señor. Pero más han quedado grabadas, yo creo, tus palabras que nos has hablado, Señor, en el libro de nuestro corazón y en la mente, Señor. Lo único que es de nosotros pedirte, Señor, que nos haga, Señor, que las pongamos por obra. Oh Jesús bendito. Señor, te damos gracias, Padre mío, de todo corazón, Señor, de todo lo que tú nos has hablado, como este Padre amoroso, en este jardín, Señor, que es para ti, y que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, te ve, Señor, porque tú estás dentro de nosotros. Has escuchado, Señor, nuestras peticiones de dolor. Yo sé, Señor, que tú las vas a resolver, Padre mío. Principalmente, Señor, de este niño que te hemos suplicado tanto, Señor, para el consuelo de sus padres terrenales aquí en la tierra, Señor. Apiádate de él, Señor. Es un niño, Padre. Apiádate, Señor. Hazle liviano sus dolores, sus ayes. Te pido, Padre Santo, de los hermanitos que han venido de otros lugares, así como los has traído sanas y salvas, para oírte, Señor. Para oírte tus palabras, Señor. Igualmente retórnalas sanas y salvas a sus destinos, Señor. Y que guarden todo tu día sábado como yo también, Señor. Y tú lo sabes. ¿Dónde me vas a llevar? Aquel día, Señor, que ya se acerca. Haz que también ese camino sea también, Señor, claro y limpio para el chofer, y que llegue a ese destino y que haga las cosas que tengo que hacer para ti, Señor. Y retórname también sana y salva para estar aquí también nuevamente contigo, Señor, y con mis hermanos y mis hermanas. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó de ti, será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú, mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma y consultaron juntamente
Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi alma buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia y de la tuya sola, oh Dios. Me enseñaste desde mi juventud, hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez de las canas, oh Dios, no me desampararé. Aún en la vejez de las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterios, oh mi Dios, mi Dios. Así yo te alabaré con instrumentos de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti. Mi alma la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto has sido avergonzado, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Mi lengua hablará también de tu justicia